Inmediatamente Tuor quiso ir deprisa hacia el vado, pero Boronwe se lo impidió, diciendo: «No podemos cruzar el Briciag en pleno día, mientras haya una posibilidad de que estén persiguiéndonos». «¿Nos sentaremos entonces aquí hasta pudrirnos?», le dijo Tuor, «porque esa duda persistirá mientras dure el reino de Morgoth. Ven, bajo la capa de Ulmo tenemos que seguir adelante». Aún Boronwe vacilaba y miraba atrás hacia el oeste, pero el sendero estaba desierto y todo en derredor había silencio salvo por el murmullo del agua. Miró a lo alto y el cielo estaba gris y vacío, sin pájaros. Y de pronto la cara se le iluminó de alegría y exclamó en voz alta: «Todo está bien. Los enemigos del enemigo guardan todavía el Briciag. Los orcos no nos seguirán hasta aquí, y bajo la capa podemos cruzar ahora, sin esperar más». «¿Qué has visto de nuevo?», preguntó Tuor. «Muy corta es la vista de los hombres mortales», dijo Boronwe. «Veo las águilas de las Chrysaegrim, y vienen hacia aquí. Observa un momento». Entonces Tuor se quedó mirando fijamente, y pronto, altas en el aire, vio a 3 formas que batían unas fuertes alas y descendían de los picos distantes coronados de nubes. Lentamente bajaban en grandes círculos y luego se lanzaron de pronto sobre los viajeros, pero antes que Boronwe pudiera llamarlas, giraron veloces y se alejaron, volando hacia el norte a lo largo de la línea del río. «Vayamos ahora», dijo Boronwe. «Si hay un orco en las cercanías estará acobardado, con las narices aplastadas contra el suelo, hasta que se hayan alejado las águilas». Descendieron deprisa por una larga cuesta y cruzaron el Briciag, andando a menudo con los pies secos sobre bancos de piedras o vadeando los bajíos con el agua no más que hasta las rodillas. Fría y clara era el agua y había hielo sobre los estanques poco profundos, donde las corrientes errantes habían perdido el camino entre las piedras. Pero nunca, ni siquiera en el fiero invierno de la caída de Nargothrond, pudo el mortal aliento del norte helar el flujo central del Sirion. Al otro extremo del vado, llegaron a una cañada que parecía el lecho de una antigua corriente, y en la que no fluía ahora agua alguna. No obstante, según parecía, un torrente había abierto un profundo canal, descendiendo del norte de las montañas de la Sehoriad y transportando desde allí todas las piedras del Briciag al Sirion. «Por fin la encontramos después de agotada toda esperanza», exclamó Boronwe. «Mira, aquí está la desembocadura del río seco, y este es el camino que hemos de tomar». Entonces entraron en la cañada, de laderas cada vez más altas a medida que giraba hacia el norte, donde el terreno era más empinado, y Tuor tropezaba en la penumbra entre las piedras que cubrían el lecho. «Si esto es un camino», dijo, «no es bondadoso con el viajero fatigado». «Sin embargo, es el camino que lleva a Turgon», dijo Boronwe. «Tanto más me maravillo entonces», le dijo Tuor, «que el acceso permanezca abierto y sin guardia. Me figuraba que encontraría un gran portal poderosamente guardado». «Espera y verás», dijo Boronwe. «Este es solo el comienzo. Lo llamé un camino. Sin embargo, nadie lo ha recorrido durante más de 300 años, salvo mensajeros, pocos y en secreto, y todo el arte de los Noldor se ha concentrado en ocultarlo, desde que lo tomó el pueblo escondido». «¿Permanece abierto, dices? ¿Lo habrías conocido si no hubieras tenido a alguien del reino escondido como guía? ¿O habrías pensado que no era sino la obra del viento y de las aguas del desierto?
¿Y no has visto las águilas? Son el pueblo de Zorondor que vivieron otrora en Zangorodrim, antes que Morgoth cobrara tanto poder, y viven ahora en las montañas de Turgon desde la caída de Fingolfin. Solo ellas, con excepción de los Noldor, conocen el reino escondido, y guardan los cielos por sobre él, aunque hasta ahora ningún sirviente del enemigo se ha atrevido a ascender a las alturas del aire, y llevan al rey muchas nuevas de todo lo que se mueve en las tierras de fuera. Si hubiéramos sido orcos, se nos hubieran echado encima y nos habrían arrojado sobre rocas despiadadas. No lo dudo, dijo Tuor, pero me pregunto también si la noticia de nuestra cercanía no le llegará a Turgon antes que nosotros, y solo tú puedes decir si eso es bueno o malo. Ni bueno ni malo, dijo Boronwe, porque no podemos atravesar las puertas guardadas inadvertidos, se nos espere o no, y si llegamos allí, los guardianes no necesitarán que se les advierta que no somos orcos. Pero para pasar, necesitaremos de mejores argumentos, porque no sabes, Tuor, a qué peligro estaremos expuestos entonces. No me culpes como quien está desprevenido de lo que pueda ocurrir. Que se manifieste en verdad el poder del Señor de las Aguas, porque solo por esa esperanza he consentido en ser tu guía. Y si falla, con más seguridad moriremos entonces que por todos los peligros del desierto y el invierno. Pero Tuor le dijo: déjate de pronósticos. La muerte en el desierto es segura, y la muerte ante las puertas es para mí dudosa todavía, a pesar de todas tus palabras. Adelante, condúceme. Muchas millas avanzaron con trabajo por las piedras del río seco, hasta que ya no pudieron más, y la noche derramó oscuridad sobre la cañada profunda. Treparon entonces a la orilla oriental y llegaron a las colinas derrumbadas al pie de las montañas, y al mirar arriba, Tuor vio que se elevaban como ninguna otra montaña que hubiera visto nunca, porque las laderas eran como muros escarpados, apilados todo por encima y por detrás del más bajo, como si fueran grandes torres y precipicios escalonados. Pero el día se había desvanecido, y todas las tierras estaban grises y neblinosas, y la sombra amortajaba el valle del Sirion. Entonces Boronwe lo llevó a una cueva poco profunda, que se abría en la ladera de una colina sobre las solitarias cuestas de Dimbar, y se metieron dentro arrastrándose, y allí se quedaron escondidos, y se comieron los últimos mendrugos de alimento, y tenían frío, y estaban cansados. Pero no durmieron. Así llegaron Tuor y Boronwe a las torres de la Sehoriath y al umbral de Turgon, en el crepúsculo del 18º día de Isime, el 37º de su viaje, y por el poder de Ulmo escaparon tanto del destino como de la malicia. Cuando el primer resplandor del día se filtró gris a través de las nieblas de Dimbar, volvieron arrastrándose al río seco, y pronto el curso se desvió hacia el este, serpenteando en ascenso por entre los muros mismos de las montañas. Y delante de ellos había un gran precipicio escarpado que se levantaba de pronto en una pendiente cubierta de una enmarañada maleza de espinos. En esa maleza penetraba el pétreo canal, y allí estaba todavía oscuro como la noche, e hicieron alto, porque los espinos crecían espesos a ambos lados del lecho, y las ramas entrelazadas formaban una densa techumbre, de modo que Tuor y Boronwe a menudo tenían que arrastrarse como bestias que vuelven furtivas a su guarida subterránea. Pero por último, cuando con gran esfuerzo llegaron al pie mismo del acantilado, encontraron una falla, parecida a la boca de un túnel, abierto en la dura roca por aguas que fluyeran del corazón de los montes. Penetraron por ella, y dentro no había ninguna luz,
pero Boronwe avanzó sin vacilar. Tuor lo seguía con una mano apoyada en el hombro de Boronwe e inclinándose un poco, pues el techo era bajo. Así, por un tiempo, anduvieron a ciegas hasta que sintieron que el suelo se había nivelado y ya no había pedruscos sueltos. Entonces hicieron alto y respiraron profundamente, escuchando. El aire parecía puro, fresco, y tenían la impresión de un gran espacio en derredor y por encima de ellos. Pero todo era silencio, y ni siquiera podía oírse el goteo del agua. Le pareció a Tuor que Boronwe estaba perturbado y perplejo, y le susurró: ¿Dónde están las puertas guardadas? ¿O es que en verdad las hemos pasado ya? No, dijo Boronwe, pero me asombra que nadie pueda llegar hasta aquí sin ser estorbado. Me temo un ataque en la oscuridad. Pero sus susurros despertaron los ecos dormidos y se agrandaron y se multiplicaron, y recorrieron el techo y las paredes invisibles siseando y murmurando como el sonido de muchas voces furtivas. Y cuando los ecos morían en la piedra, Tuor oyó desde el corazón de la oscuridad una voz que hablaba en lenguas élficas, primero en la alta lengua de los Noldor, que no conocía, y luego en la lengua de Beleriand, aunque con inflexiones algo extrañas, como las de un pueblo que hace mucho tiempo se separó de sus hermanos. «¡Alto!», le decía. «No os mováis o moriréis, seáis amigos o enemigos». «Somos amigos», dijo Boronwe. «Entonces haced lo que se os ordene», les dijo la voz. El eco de las voces se apagó en silencio. Boronwe y Tuor permanecieron inmóviles, y le pareció a Tuor que transcurrían muchos lentos minutos, y sintió un miedo en el corazón, como en ningún otro de sus pasados peligros. Entonces se oyó un ruido de pasos, que crecieron hasta parecer casi que unos trolls martilleaban en aquel sitio sonoro. De repente, alguien descubrió una lámpara élfica, y los brillantes rayos enfocaron primero a Boronwe, pero Tuor no pudo ver nada más que una estrella deslumbrante en la sombra, y supo que mientras ese rayo lo iluminara, no podría moverse para huir ni avanzar. Por un momento fueron mantenidos así en el ojo de la luz, y luego la voz volvió a hablar, diciendo: «Mostrad vuestras caras». Y Boronwe echó atrás la capucha, y la cara resplandeció en la luz, clara y dura, como grabada en piedra, y su belleza maravilló a Tuor. Entonces habló con orgullo, diciendo: «¿No conoces a quién estás mirando? Soy Boronwe, hijo de Aranwe, de la casa de Fingolfin. O al cabo de unos pocos años se me ha olvidado en mi propia tierra. Mucho más allá de los confines de la Tierra Media he viajado, pero aún recuerdo tu voz, Elenmakil». «Entonces recordará también Boronwe las leyes de su tierra», dijo la voz. «Puesto que partió por mandato, tiene derecho a retornar, pero no a traer aquí a forastero alguno. Por esa acción pierde todo derecho, y ha de ser llevado prisionero ante el juicio del rey. En cuanto al forastero, será muerto o mantenido cautivo según juicio de la guardia. Traedlo aquí para que yo pueda juzgar». Entonces Boronwe condujo a Tuor a la luz, y entretanto, muchos Noldor vestidos de malla y armados avanzaron de la oscuridad y los rodearon con espadas desenvainadas. Y Elenmakil, capitán de la guardia, que portaba la lámpara brillante, los miró larga y detenidamente. «Esto es extraño en ti, Boronwe», dijo. «Hemos sido amigos durante mucho tiempo. ¿Por qué entonces me pones así tan cruelmente entre la ley y la amistad? Si hubieras traído aquí a un intruso de alguna de las otras casas de los Noldor,
ya habría sido bastante, pero has traído al conocimiento del camino a un hombre mortal, porque veo en sus ojos a qué linaje pertenece. No obstante, jamás podrá partir en libertad, puesto que conoce el secreto, y como a alguien de linaje extraño que ha osado entrar, tendría que matarlo, aun cuando fuera tu queridísimo amigo. En las vastas tierras de fuera, el Enmaquil, muchas cosas extrañas pueden acaecerle a uno, y misiones inesperadas pueden imponérsele, contestó Boronwe. Otro será el viajero al volver que el que partió. Lo que he hecho, lo he hecho por un mandato más grande que la ley de la guardia. El rey tan solo ha de juzgarme, y a aquel que viene conmigo. Entonces habló Tuor, y ya no sintió miedo. Vengo con Boronwe, hijo de Aranwe, porque el Señor de las Aguas lo designó para que me guiara. Con este fin fue librado de la condenación de los Valar y de la cólera del mar, porque traigo un recado de Ulmo para el hijo de Fingolfin, y con él hablaré. Entonces el Enmaquil miró con asombro a Tuor. ¿Quién eres, pues, y de dónde vienes? Soy Tuor, hijo de Huor de la casa de Hador y de la parentela de Húrin, y estos nombres, se cuentan, no son desconocidos en el reino escondido. He pasado desde Nebrast por muchos peligros para encontrarlo. ¿Desde Nebrast?, preguntó el Enmaquil. Se dice que nadie vive allí desde la partida de nuestro pueblo. Se lo dice con verdad, respondió Tuor. Vacíos y helados están los patios de Viñamar. No obstante, de allí vengo. Llevadme ahora ante el que construyó esas estancias de antaño. En asuntos de tanto monto no me cabe decidir, dijo el Enmaquil. Por tanto he de llevarte a la luz donde más sea revelado, y te entregaré a la guardia del gran portal. Entonces dio voces de mando, y Tuor y Boronwe fueron rodeados de altos guardianes, 2 por delante y 3 por detrás de ellos, y el capitán los llevó desde la caverna de la guardia exterior, y entraron, según parecía, a un pasaje recto, y por allí anduvieron largo rato por un suelo nivelado, hasta que una pálida luz brilló adelante. Así llegaron por fin a un amplio arco con altas columnas a cada lado, talladas en la roca, y en el medio había un portal de barras de madera cruzadas, maravillosamente talladas y tachonadas con clavos de acero. El Enmaquil lo tocó, y el portal se alzó lentamente, y siguieron adelante. Y Tuor vio que se encontraban en el extremo de un barranco. Nunca había visto nada igual ni había alcanzado a imaginarlo, aunque tanto había andado por las montañas del desierto del norte. Porque junto al Orfalj Ejor, el Cirith Niniag no era sino una grieta en la roca. Aquí las manos de los mismos Valar, durante las antiguas guerras de los inicios del mundo, habían separado las grandes montañas, y los lados de la hendedura eran escarpados, como si hubieran sido abiertos con un hacha, y se alzaban a alturas incalculables. Allí arriba, a lo lejos, corría una cinta de cielo, y sobre su profundo azul se recortaban unas cumbres oscuras y unos pináculos dentados, remotos pero duros, crueles como lanzas. Demasiado altos eran esos muros poderosos para que el sol del invierno llegara a dominarlos, y aunque era ahora pleno día, unas estrellas pálidas titilaban sobre las cimas de las montañas, y abajo todo estaba en penumbra, salvo por la desmayada luz de las lámparas colocadas junto al camino ascendente, porque el suelo del barranco subía empinado hacia el este, y a la izquierda Tuor vio al lado del lecho de la corriente un ancho camino pavimentado de piedras, que ascendía serpenteando hasta desvanecerse en la sombra. Habéis atravesado el primer portal, el portal de madera,
dijo Ellen McKill. Ese es el camino. Tenemos que apresurarnos. Cuán largo era aquel profundo camino, Tuor no podía saberlo, y mientras miraba fijamente hacia adelante, un gran cansancio lo ganó, como una nube. Un viento helado siseaba sobre la cara de las piedras, y él se envolvió en la capa. «Frío sopla el viento del reino escondido», dijo. «Sí, en verdad», dijo Boronwe. «A un forastero podría parecerle que el orgullo ha vuelto despiadados a los servidores de Turgon. Largas y duras parecen las leguas de las 7 puertas al hambriento y al cansado del viaje. Si nuestra ley fuera menos severa, hace ya mucho que la astucia y el odio nos habrían descubierto y destruido. Eso bien lo sabéis», dijo Ellen McKill. «Pero no somos despiadados. Aquí no hay alimentos y el forastero no puede volver a cruzar la puerta una vez que la ha franqueado. Tened pues un poco de paciencia, y en la segunda puerta encontraréis alivio». «Bien está», dijo Tuor, y avanzó como se le había dicho. Al cabo de un rato se volvió y vio que solo Ellen McKill junto con Boronwe lo seguían. «No hacen falta más guardianes», dijo Ellen McKill, leyéndole el pensamiento. «Del Orfalg no se puede escapar y no hay camino de vuelta». De este modo ascendieron el camino empinado, a veces por largas escaleras, otras por cuestas ondulantes bajo la intimidante sombra del acantilado, hasta que a una media legua poco más o menos de la puerta de madera, Tuor vio que el camino estaba bloqueado por un gran muro que cruzaba el barranco de lado a lado, con robustas torres de piedra en cada extremo. En la pared había una gran arcada sobre el camino, pero parecía que los albañiles la habían cerrado con una única poderosa piedra. Cuando se acercaron, la oscura y pulida superficie resplandecía a la luz de una lámpara blanca que colgaba en el medio del arco. «Aquí se encuentra el segundo portal, el portal de piedra», dijo Ellen McKill, y yendo hacia él le dio un ligero empellón. La piedra giró sobre un pivote invisible hasta que los enfrentó de canto, dejando abierto el camino a un lado y a otro, y ellos pasaron y entraron en un patio donde había muchos guardianes armados vestidos de gris. Nadie dijo nada, pero Ellen McKill condujo a los que tenía bajo custodia a una cámara bajo la torre septentrional, y allí se les llevó alimentos y vino, y se les permitió descansar un momento. «Escaso puede parecer el alimento», dijo Ellen McKill a Tuor, «pero si lo que pretendes resulta verdadero, se te compensará con creces». «Es bastante», le dijo Tuor. «Débil sería el corazón que necesitara remedio mejor». Y en verdad tal alivio recibió de la bebida y la comida de los Noldor que pronto estuvo dispuesto a partir otra vez. Al cabo de un corto trecho se toparon con un muro más alto todavía y más fuerte que el anterior, y en él se abría el tercer portal, el portal de bronce, un gran portal de 2 hojas recubiertas de escudos y placas de bronce, en los que había grabados muchas figuras y signos extraños. Sobre el muro, por encima del dintel, había 3 torres cuadradas, techadas y revestidas de cobre, que por algún recurso de hábil herrería brillaba siempre y resplandecía como fuego a los rayos de las lámparas rojas, alineadas como antorchas a lo largo del muro. Otra vez silenciosos cruzaron la puerta y vieron en el patio del otro lado una compañía de guardianes todavía mayor, con trajes de malla que brillaban como fuego opacado, y las hojas de las hachas eran rojas. Del linaje de los Sindar de Nebrast eran la mayoría de los que guardaban esta puerta. Llegaron entonces a lo más trabajoso del camino, porque en medio del Orfalg la cuesta era empinada como en ningún otro sitio,
y mientras subían, Tuor vio unos muros todavía más altos que se levantaban oscuros sobre él. Así por fin se acercaron al cuarto portal, el portal de hierro retorcido. Alto y negro era el muro, y ninguna lámpara lo iluminaba. Sobre él había 4 torres de hierro, y entre las 2 del medio asomaba la figura de un águila enorme labrada en hierro, a semejanza del rey Zorondor, cuando bajando de los cielos más altos se posa sobre la cima de una montaña. Pero cuando Tuor estuvo frente a la puerta, asombrado, tuvo la impresión de que estaba mirando a través de las ramas y los troncos de unos árboles imperecederos un pálido valle de la luna, porque una luz venía a través de las tracerías de la puerta, forjadas y batidas en forma de árboles, con raíces retorcidas y ramas entretejidas cargadas de hojas y de flores. Y al pasar al otro lado, vio cómo esto era posible, porque la puerta era de un grosor considerable y no había un solo enrejado, sino 3 en sucesión, puesto de tal modo que para quien venía por medio del camino eran parte del conjunto, pero la luz de más allá era la luz del día, porque habían subido ahora hasta una gran altura por sobre las tierras bajas, donde habían iniciado el camino. Y más allá del portal de hierro, el camino era casi llano. Además, habían atravesado la corona y el corazón de la Sehoriath, y las tórreas montañas se precipitaban ahora bajando y transformándose en colinas, y el desfiladero se ensanchaba, y los lados se volvían menos escarpados. Las amplias laderas estaban cubiertas de nieve, y la luz del cielo reflejada en la nieve llegaba como la luz de la luna a través de la neblina clara que flotaba en el aire. Pasaron entonces por medio de las filas de la guardia de hierro que estaban detrás del portal, de mantos, mallas y largos escudos negros, y las viseras de pico de águila de los cascos les cubrían las caras. Entonces Elémaquil fue hacia ellos, y ellos lo siguieron hasta la pálida luz. Y Tuor vio junto al camino hierba en la que resplandecían como estrellas las blancas flores de huilos, la siempre viva que no conoce estaciones y que jamás se marchita. Y así, maravillado y con el corazón aliviado, fue conducido al portal de plata. El muro del 5.º portal estaba construido de mármol blanco y era bajo y macizo, y el parapeto era un enrejado de plata entre 5 grandes globos de mármol, y había allí muchos arqueros vestidos de blanco. La puerta tenía la forma de 3 arcos de círculo, y estaba hecha de plata y de perlas de Nebrast, a semejanza de la luna. Pero sobre el portal, en medio del globo, se levantaba la imagen del árbol blanco de Telperion, de plata y malaquita, con flores hechas con las grandes perlas de Valar. Y más allá del portal, en un amplio patio pavimentado de mármol verde y blanco, había arqueros con malla de plata y yelmos de cresta blanca, 100 de ellos a cada lado. Entonces Elémaquil condujo a Tuor y a Boronwe a través de las filas silenciosas y entraron en un largo camino blanco que llevaba derecho al 6.º portal. Y mientras avanzaban, las veredas de hierba a la vera del camino se hacían más anchas, y entre las blancas estrellas de huilos se abrían muchas flores menudas, como ojos de oro. Así llegaron al portal dorado, el último de los antiguos portales de Turgon construidos antes de la Nirnaeth, y era muy semejante al portal de plata, salvo que el muro estaba hecho de mármol amarillo, y los globos y el parapeto eran de oro rojo, y había 6 globos, y en medio, sobre una pirámide dorada, se levantaba la imagen del Aurelin, el árbol del sol,
con flores de topacio labradas en largos racimos, engarzados en cadenas de oro. Y el portal mismo estaba adornado con discos de oro de múltiples rayos, a semejanza del sol, engarzados en medio de figuras de granate y topacio, y diamantes amarillos. En el patio del otro lado había 300 arqueros con largos arcos, y las cotas de malla eran doradas, y unas largas plumas doradas les coronaban los yelmos. Y los grandes escudos redondos eran rojos como llamas de fuego. Ahora el sol bañaba el camino que tenían por delante, porque los muros de las colinas eran bajos a cada lado, y verdes, salvo por la nieve que cubría las cimas. Y el Emmaquil avanzó deprisa porque se acercaban al séptimo portal, llamado el Grande, el portal de acero, que Maeglin labró después de volver de la Nirnaeth, a través de la amplia entrada al Orfalj Ejor. No había allí ningún muro, pero a cada lado se levantaban 2 torres redondas de gran altura, con múltiples ventanas escalonadas en 7 plantas, que culminaban en una torrecilla de acero brillante. Y entre las torres había un poderoso cerco de acero que no se oxidaba, y resplandecía frío y pulido. Había 7 grandes columnas de acero, con la altura y la circunferencia de fuertes árboles jóvenes, pero terminadas en una punta cruel afilada como una aguja, y entre las columnas había 7 travesaños de acero, y en cada espacio 7 veces 7 varas de acero verticales, coronadas de láminas largas como lanzas. Pero en el centro, sobre la columna central y la más grande, se levantaba una poderosa imagen del yelmo real de Turgon, la corona del reino escondido, toda engarzada de diamantes. No veía Tuor puerta ni portal en este poderoso seto de acero, pero al acercarse a través de los espacios entre las barras, le pareció que una luz deslumbrante venía hacia él, y tuvo que escudarse los ojos y detenerse inmóvil de miedo y maravilla. Pero el Emmaquil avanzó, y ninguna puerta se abrió, pero golpeó una barra, y el cerco resonó como un arpa de múltiples cuerdas, que emitió unas claras notas armónicas que fueron repitiéndose de torre en torre. Enseguida surgieron jinetes de las torres, pero delante de los de la torre septentrional venía uno montado en un caballo blanco, y desmontó, y avanzó hacia ellos, y alto y noble como era el Emmaquil, más alto y más señorial todavía era Ecthelion, señor de las fuentes, por ese tiempo guardián de la gran puerta. Vestía todo de plata, y sobre el yelmo resplandeciente llevaba un dardo de acero terminado en un diamante, y cuando el escudero le tomó el escudo, éste brilló como cubierto de gotas de lluvia, que eran en verdad 1.000.000 de tachones de cristal. El Emmaquil los saludó y dijo: «He traído aquí a Boronwe Anarwion, que vuelve de Valar, y he aquí el extranjero que él ha conducido y que demanda ver al rey». Entonces Ecthelion se volvió hacia Tuor, pero éste se envolvió en su capa y guardó silencio frente a él, y le pareció a Boronwe que una neblina cubría a Tuor y que había crecido en estatura, de modo que el extremo de la capucha sobrepasaba el yelmo del señor élfico, como si fuera la cresta gris de una ola marina que se precipita a tierra. Pero Ecthelion posó su brillante mirada sobre Tuor, y al cabo de un silencio habló gravemente, diciendo: «Has llegado hasta el último portal. Entérate pues que ningún extranjero que lo atraviese volverá a salir otra vez, salvo por la puerta de la muerte. No pronuncies augurios ominosos.
Si el mensajero del Señor de las Aguas pasa por esa puerta, todos los que aquí moran han de ir tras él. Señor de las fuentes, no estorbes al mensajero del Señor de las Aguas». Entonces Boronwe y todos los que estaban cerca volvieron a mirar a Tuor con asombro, maravillados de sus palabras y su voz. Y a Boronwe le pareció como si oyera una gran voz, pero como de alguien que clama desde lejos. Pero Tuor tuvo la impresión de que se oía a sí mismo, como si otro hablara por su boca. Por un tiempo, Ecthelion se mantuvo en silencio, mirando a Tuor, y poco a poco un temor reverente le asomó a la cara, como si en la sombra gris de la capa de Tuor viera visiones distantes. Luego se inclinó ante él y fue hacia el cerco y puso sus manos sobre él, y las puertas se abrieron hacia adentro a ambos lados de la columna de la corona. Entonces Tuor pasó entre ellas, y llegando a un elevado prado que daba sobre el valle, contempló Gondolin en medio de la nieve blanca. Y tan maravillado quedó que durante largo rato no pudo mirar nada más, porque tenía ante él por fin la visión de su deseo, nacido de sueños de nostalgia. Así se mantuvo erguido sin pronunciar palabra. Silenciosas a ambos lados formaban las huestes del ejército de Gondolin. Todas las 7 clases de las 7 puertas estaban representadas en él, pero los capitanes jineteaban caballos blancos y grises. Entonces, mientras miraban a Tuor asombrados, a éste se le cayó la capa y apareció ante ellos vestido con la poderosa librea de Nebrast. Y muchos había allí que habían visto al mismo Turgon poner esos adornos sobre la pared, detrás del alto asiento de Viñamar. Entonces Ecthelion dijo por fin: «Ya no hace falta otra prueba, y aun el nombre que reivindica como hijo de Huor importa menos que esta clara verdad. Es el mismo Ulmo quien lo envía».